la presentación de Martín Laje, entonces, en el marco de lo que es esta jornada de Biogross de Laje y compañía, hablando particularmente del rol de los inoculantes en un suelo fértil. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada, muchas gracias a todo el equipo de Biogro por la invitación a participar. Es un gusto para mí estar aquí hoy. Yo trabajo en la empresa Laje y compañía, una empresa de origen nacional que se fundó en el año 78 y que trabaja desde siempre con la producción de inoculantes. Hoy pertenecemos a un grupo de origen canadiense que se llama Lallemand y seguimos en la producción y comercialización de inoculantes y hoy en día otros tipos de productos biológicos que hemos incorporado. Y con estos productos biológicos entendemos que tenemos muchos puntos de sinergia con productos como el BioPlus, ¿tá? Por lo que voy a estar comentando, por lo que ya se ha comentado hoy en la mañana, ¿tá? Creo que entre todos tenemos que pensar en realmente tratar de mejorar la vida en el suelo, la actividad microbiológica, que como se dijo hoy es fundamental para lograr un buen crecimiento de las pasturas, un buen crecimiento de los cultivos. Bien, entonces voy a estar presentando específicamente acerca del rol de los inoculantes en un suelo fértil, en un suelo vivo, y cómo el tener un suelo vivo nos ayuda muchísimo a que los inoculantes trabajen bien, ¿tá? Los inoculantes son productos que tienen mucha biotecnología adentro, pero que no pueden trabajar indistintamente de las condiciones ambientales y que no pueden trabajar de la misma manera en cualquier tipo de suelo o en un suelo que pueda estar degradado. Entonces, lo primero que creo que tenemos que considerar, y es necesario cambiar el enfoque hacia el sistema productivo, es que las plantas no crecen solas, ¿tá? Creo que muchas veces, yo soy agrónomo y muchas veces los agrónomos cometemos el error de tener un sistema muy simplista, muy simplificado, y no es así. Las plantas no crecen solas. Por ahí si nos preguntan con qué más crecen las plantas, decimos que crecen junto con malezas, o que crecen junto con plagas, está bien. Por ahí, capaz que alguno también dice, sí, crecen junto con microorganismos patógenos, las enfermedades que son producidas por hongos, que son producidas por bacterias, y capaz que hasta ahí llegamos, pero realmente, si bien esos son los factores bióticos que nos complican en la producción, tenemos otra serie de seres vivos que realmente nos ayudan mucho en la producción. Y ahí tenemos todo lo que se habló hoy en relación a los microorganismos benéficos, ¿tá? Y hay microorganismos benéficos en todo el sistema, en el suelo, en la planta, sobre el tejido vegetal, dentro de la planta hay muchísimos microorganismos y en el ambiente en general. Y tenemos que empezar a considerar estos microorganismos y tratar de hacer un manejo que favorezca la buena actividad microbiológica. Entonces, muchas veces hablamos del sistema suelo, planta, ambiente, está bien, pero ese sistema se sustenta en los microorganismos benéficos, ¿tá? Hoy la ciencia ha permitido explorar mucho más la actividad de esos microorganismos y se sabe que realmente cumplen funciones fundamentales para el crecimiento de las plantas y de los cultivos en general. Hoy de mañana la presentación de Magdalena nos mostró las distintas funcionalidades que tienen los microorganismos en el suelo, ¿sí? Y esas interacciones que se dan entre los distintos microorganismos y entre los microorganismos y la planta. Entonces, esas interacciones de microorganismos se dan a nivel de todo el suelo, pero las interacciones entre los microorganismos y la planta se dan fundamentalmente en una zona que se llama rizósfera. ¿Qué es la rizósfera? Es una capa muy delgada de pocos milímetros alrededor del sistema radicular, alrededor de las raíces. Y en esa zona es donde se da la mayor actividad microbiológica y de intercambio entre los microorganismos y la planta. Entonces tenemos que entender que esa rizósfera cumple una función fundamental para el crecimiento de la planta. Bien, entonces yo decía, en esa rizósfera se da una actividad microbiológica importantísima. Y en esa zona, en la rizósfera, es donde está la mayor concentración de los exudados radiculares. Ya se habló hoy de los exudados radiculares. Son sustancias fundamentales para la comunicación entre las plantas y las bacterias, ¿sí? Las plantas se comunican con las bacterias, se comunican con otro tipo de microorganismos, con los hongos y otro tipo de microorganismos. Y esa comunicación se da a través de los exudados radiculares, ¿sí? Que
tienen su mayor concentración alrededor de las raíces. Y la rizósfera también tiene lo que se llama el mucílago, que es como una capa bastante gelatinosa, podríamos decir, es como una matriz de polisacáridos, donde también hay alguna función desde el punto de vista del anclaje de la raíz y del mantenimiento de la humedad para que esos microorganismos puedan sobrevivir correctamente alrededor de la raíz en caso de situaciones de falta de humedad en el suelo. ¿Ah? Bien, entonces decimos que en esa rizósfera se da la comunicación entre la planta y los microorganismos mediante señales moleculares, ¿sí? Que son muy específicas entre las distintas especies de planta y los distintos microorganismos, y los distintos géneros o especies de microorganismos. Hay una comunicación perfecta, ¿sí? Según el tipo de compuesto que se exuda por la raíz, la planta consigue reclutar aquellos microorganismos que más le interesa y a su vez los microorganismos que están en el suelo reconocen la presencia de una planta cuando perciben la presencia de esos compuestos. ¿Tá? Todo eso ocurre a nivel del suelo, aunque no lo veamos, pero es fundamental para el normal crecimiento de la planta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros precisamos que estén esos microorganismos en el suelo, ¿sí? Que van a ser reclutados por la planta, que van a acercarse a la rizósfera. Ahora, la sobrevivencia de esos microorganismos en el suelo depende de diferentes factores, depende de parámetros físicos del suelo, del contenido de la materia orgánica. Por eso es fundamental tener un suelo bien estructurado, no con una estructura que llamamos laminar, sino con una buena estructura de agregados, un suelo esponjoso, bien aireado, ¿sí? Para que haya buena sobrevivencia de esos microorganismos. Precisamos de un buen nivel de materia orgánica y sobre todo, como se mencionó hoy, de materia orgánica lábil. Necesitamos un pH adecuado para esos microorganismos y que haya humedad en el suelo. La buena humedad en el suelo la vamos a tener si tenemos un suelo bien estructurado, un suelo que permite infiltración después de una lluvia. Eso es fundamental. Muchas veces hablamos de cuánto llueve. ¿Importa lo que llueve? Sí, pero lo que más importa es cuánto infiltra en el suelo. Y si nosotros no tenemos un suelo bien estructurado, no vamos a tener infiltración. Si no tenemos infiltración, no tenemos humedad de partida y estamos constantemente dependiendo de la lluvia para el mantenimiento de esa humedad. Si no mantenemos la humedad en el suelo, los microorganismos bajan su población y se simplifica la comunidad microbiana. Nosotros necesitamos una comunidad microbiana muy compleja, con diferentes géneros y especies de microorganismos. Después también es fundamental la disponibilidad de sustratos. Los microorganismos necesitan carbono para crecer, una fuente de carbono, una fuente de nitrógeno, macro y micronutrientes. Entonces, es fundamental que el suelo nos dé todo eso. También en muchos casos vamos a precisar hacer el agregado de enmiendas orgánicas o de cierto tipo de productos que contengan el carbono, los macro y micronutrientes que nos ayuden a generar sustrato para el crecimiento de los microorganismos. Pero lo fundamental es el manejo en cuanto a la rotación, en cuanto al rastrojo, en cuanto al tipo de cultivos, en cuanto a la diversidad de especies vegetales que estamos creciendo sobre ese suelo. ¿Tá? Bien. Y la capacidad de crecimiento de la raíz es dependiente de esa estructura del suelo, de esa composición del suelo, ¿sí? Y de la capacidad de crecimiento de la raíz depende la cantidad de exudados liberados por la raíz, ¿sí? Si una raíz está creciendo activamente, larga muchas sustancias. Si la raíz tiene su capacidad de crecimiento limitado, larga pocas sustancias. Si larga pocas sustancias, no tenemos activación de la microbiología del suelo, de la microflora del suelo. ¿Tá? Entonces, el crecimiento de la raíz en un suelo que esté bien estructurado es fundamental. Si tenemos una limitante física para la raíz, que a veces no es necesariamente llegar a una condición de una estructura que nos limite la raíz en su exploración en profundidad. A veces es una limitante para el crecimiento de los pelos radiculares, que ni siquiera lo vemos, pero están limitados, eso ya disminuye la secreción, la producción de exudados. Entonces, bueno, acá hay toda una retroalimentación entre lo que es la capacidad de crecimiento de la raíz y de liberación de exudados y las características de ese suelo.
Entonces, en definitiva, lo que yo entiendo es fundamental es el crecimiento de las raíces para tener un cultivo adecuado y para lograr estructurar al suelo. Todos lo tenemos en cuenta, sabemos lo importante que es la raíz, pero ¿cuántas veces vamos y miramos lo que pasa del suelo hacia arriba? Tenemos que empezar a pensar lo que sucede abajo en el suelo. El crecimiento de la raíz es fundamental para que un cultivo produzca, para que una pastura produzca, para que una pastura produzca con calidad, para que el cultivo se enferme menos. La raíz es fundamental, no es solo la raíz, como sabemos. Por lo que se dijo hoy de mañana y lo que estoy comentando es esa interacción de la raíz con los microorganismos. Y ahí es fundamental darle a esa raíz las condiciones para que crezca bien. Si tenemos buen crecimiento de raíces, eso nos retroalimenta positivamente en estructura del suelo. Es difícil saber por dónde empezamos, pero bueno, en definitiva hay que empezar a generar un ambiente para el correcto crecimiento de las raíces. Y eso nos retroalimenta positivamente las características del suelo. Entonces, bueno, en relación a esas señales moleculares de las que hablé, que permiten la comunicación entre la planta y los microorganismos, esto se está estudiando cada vez más. Hoy se sabe mucho, pero creo que falta mucho todavía. Pero en definitiva hay compuestos que son característicos de cada especie vegetal y de cada grupo de microorganismos, ¿sí? Por ejemplo, entre las micorrizas y las plantas que consiguen micorrizarse hay un determinado tipo de sustancias que se le llama las MIC, LQO. Entre los rizobios y las leguminosas un determinado tipo de compuestos, los factores NOD producidos por los rizobios, y así sucesivamente para los diferentes tipos de microorganismos. Se comunican mediante señales moleculares que son específicas del tipo de microorganismo y específicas de la especie vegetal que está ahí. A su vez hay comunicación también entre los diferentes grupos de microorganismos, ¿sí? Se comunican entre ellos. Acá, por ejemplo, están citadas las bacterias PGPRs y también, por supuesto, entre los patógenos y la planta. Todo eso se da mediante señales moleculares muy específicas. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con la funcionalidad de los inoculantes? Yo voy a hablar acá fundamentalmente de los productos biológicos inoculantes en base a bacterias. Voy a dejar un poco de lado todo lo que pueden ser los productos biológicos en base a hongos, que también son súper interesantes, pero fundamentalmente me voy a concentrar en lo que son inoculantes en base a bacterias benéficas. Y tenemos dos grandes grupos. Por un lado, lo más conocido hasta el momento en Uruguay, todo lo que es Rhizobium y Bradyrhizobium para la fijación biológica de nitrógeno. Y por otro lado, un grupo más nuevo que incluye a todas las bacterias que se llaman PGPRs. Esto quiere decir bacterias promotoras del crecimiento vegetal rizoféricas, que están asociadas a la raíz, ¿sí? Esa es la sigla en inglés. Bueno, y son dos grandes grupos que realmente tienen una funcionalidad fundamental. Conocemos mucho de lo que es la fijación biológica de nitrógeno, estamos conociendo más de todo lo que hacen las bacterias PGPRs. En ambos casos se da una simbiosis con la especie vegetal, ¿sí? En un caso una simbiosis estricta entre el Rhizobium, una determinada especie de Rhizobium y una determinada especie de leguminosa. Por eso, como ustedes saben, cuando vamos a inocular praderas tenemos un inoculante específico para trébol blanco, otro diferente para trébol alejandrino, otro diferente para Lotus corniculatus, otro diferente para Lotus rincón y así sucesivamente, porque hay una simbiosis muy estricta y una simbiosis que como resultante se forma una nueva estructura, que son los nódulos, que todos ustedes conocen, esas estructuras nuevas que se forman a nivel de la raíz, y por eso se les llama una simbiosis mutualista entre el rizobio y la planta leguminosa. En las bacterias PGPR tenemos también una simbiosis, pero que no es tan estricta y no forma una nueva estructura. Se le llama simbiosis asociativa. Bien. Con el Rhizobium y Bradyrhizobium lo que tenemos como gran beneficio para el sistema productivo es la fijación biológica de nitrógeno, ¿sí? Todos hemos escuchado hablar al respecto, pero realmente lo quiero resaltar nuevamente porque en muchos sistemas productivos de Uruguay hoy lamentablemente estamos perdiendo fijación biológica de nitrógeno, ¿sí? Que por ahí tiempo atrás la manejábamos mejor, hoy por diferentes motivos tenemos sistemas que no están aportando en
capacidad de fijación de nitrógeno como pudiéramos estar teniendo. Y la cantidad de nitrógeno aportado por las leguminosas es enorme, 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 enorme. ¿Da? Datos de Uruguay marcan que para las leguminosas templadas que sembramos, alfalfa, rojo, blanco, se fijan en nuestras condiciones aproximadamente 30 kilogramos de nitrógeno elemento por cada tonelada de materia seca producida. O sea que si tenemos una pastura mezcla con 6 toneladas de materia seca de leguminosa y 6 toneladas de materia seca de una festuca, tenemos en esas 6 toneladas de materia seca de la leguminosa 180 kilogramos de nitrógeno elemento que se incorporaron al sistema. Eso es muchísimo. Si hacemos la cuenta matemática, 180 kilogramos de nitrógeno elemento son 360 kilos de urea. Pero en realidad la urea nunca se aprovecha al 100%, por lo tanto en realidad eso corresponde más o menos como a 500 kilos de urea por hectárea. Es un disparate lo que nos aporta de nitrógeno las pasturas con leguminosas. ¿Tá? De ahí la importancia que todos conocemos, pero quiero recalcar esto porque es fundamental el aporte de las leguminosas en las praderas perennes, es fundamental el aporte de las leguminosas en los cultivos de servicio, en los cultivos de cobertura, vicia, trébol persa, hoy en día el lupino. Es importantísimo el aporte que hacen en nitrógeno. Y en el caso de cultivos de grano como soja, la fijación biológica de nitrógeno es realmente, creo que en muchos casos, la determinante para que la soja sea rentable. ¿Sí? ¿Por qué la soja en muchos casos es rentable? Porque no dependemos de la aplicación de fertilizantes químicos nitrogenados. Tenemos la gran posibilidad de obtener todo el nitrógeno que la soja precisa, o casi todo el nitrógeno que la soja precisa, a partir de estas bacterias. ¿Tá? Entonces es fundamental que los inoculantes puedan trabajar bien. Es fundamental que los microorganismos contenidos en los inoculantes trabajen bien. Y van a trabajar mejor si están en un ambiente que sea favorable para ellos. Van a trabajar mejor los inoculantes si están en un suelo que les aporte sustrato para su multiplicación y un suelo que les mantenga la humedad de mejor manera, que no estemos dependiendo a cada rato de la lluvia, etc. ¿Sí? Van a multiplicarse mejor y sobrevivir mejor si el suelo está bien estructurado, bien aireado. Bueno, en general, para lo que es la inoculación con rizobios, cuantos más rizobios coloco en la semilla, cuantos más rizobios coloco en el suelo, mejor el resultado, ¿sí? Y esto tiene que ver con que los rizobios son bacterias muy sensibles a la desecación, muy sensibles a la acidez. Entonces yo tengo que colocar muchos rizobios para generar una nodulación lo más temprana posible. ¿Ah? También sucede en muchos casos que estoy sembrando en suelos que ya tienen una población de rizobios introducida años anteriores, que sigue siendo funcional, pero que perdió parte de esa funcionalidad. Los rizobios que van quedando en el suelo fijan menos nitrógeno. Entonces, si yo siembro una pradera en un potrero que viene siendo rotación pradera-verdeos desde hace 40 años en un tambo, sin duda que tengo rizobios de la alfalfa, del trébol, que me van a ayudar en nodulación, pero fijan menos nitrógeno que aquel rizobio que yo coloco con el inoculante. Entonces, yo necesito poner mucho rizobio en el inoculante para ganarle los espacios de nodulación a los rizobios que ya están en el suelo. ¿Tá? Entonces, por todo eso es fundamental en la inoculación poner mucho inoculante o darle esas condiciones que muchos ya conocen, buenas condiciones para la sobrevivencia de ese inoculante desde la inoculación hasta la emergencia de la plántula. Bueno, paso ahora a lo que son las bacterias PGPR y qué es lo que traen como beneficio para las plantas. Bueno, en este caso tenemos diversos mecanismos de acción. Es un grupo de bacterias que en general presenta ciertos mecanismos de acción parecidos entre los diferentes géneros. Acá tenemos bacterias como Bacillus, como Azospirillum, como Herbapirillum, como Azotobacter, que en general tienen características similares en cuanto a cómo ayudan a la planta. ¿Y cómo ayudan a la planta? Bueno, uno de los mecanismos fundamentales es la estimulación del crecimiento radicular. ¿Tá? Eso es básicamente porque estas bacterias producen fitohormonas, hormonas de crecimiento vegetal, que ayudan al crecimiento del sistema radicular, básicamente los pelos radiculares.
Pero estas bacterias también tienen otros mecanismos de acción. En algún caso puede ser fijación biológica de nitrógeno. En algunos casos también puede ser solubilización de nutrientes, fósforo, por ejemplo. Hoy se está trabajando mucho en estudios de bacillus que permitan disponibilizar más fósforo para las plantas. Estas bacterias lo que hacen, hoy Magdalena comentó de la gran fuente de nitrógeno orgánico que tenemos en el suelo, y estas bacterias lo que hacen es producir unas enzimas que se llaman fitasas que liberan el fósforo orgánico, y estas bacterias son capaces también de disponibilizar aquel fósforo que está retenido en el suelo. Los suelos del Uruguay retienen mucho fósforo asociado al hierro, asociado al calcio, en algunos casos asociado al aluminio, y estas bacterias son capaces de producir unos compuestos que acidifican ese medio y hace que el fósforo se libere de ese fosfato donde está retenido. Entonces son bacterias realmente muy interesantes que por suerte hoy ya conocemos bastante y ya estamos aplicando con productos comerciales en nuestros sistemas productivos, con productos en base a Zospirillum, en base a Herbacillum, en base a Bacillus, ya hoy en nuestros sistemas. Bien, ahora para estas bacterias, al momento de la inoculación necesito trabajar con una población, con una dosis de bacteria específica. En este caso, más no es mejor. Necesito una determinada cantidad de estas bacterias y a su vez, si estoy trabajando con leguminosas, un balance entre el Rhizobium y este tipo de bacterias. Cuando en soja, por ejemplo, o en alfalfa, que estamos haciendo lo que llamamos coinoculación, porque ponemos Rhizobium y ponemos Azospirillum, no puedo poner una cantidad excesiva de Azospirillum. Necesito poner una determinada relación con el Rhizobium. ¿Ah? Bueno. Ahora, hablando particularmente de lo que es la fijación biológica de nitrógeno y cómo tratar de optimizarla, cómo tratar de fijar mucho nitrógeno del aire, para que tengan en cuenta, en el aire que respiramos 78% es nitrógeno, ¿sí? Pero está indisponible para las plantas. Estas bacterias tienen la capacidad de reducir ese nitrógeno y entregárselo a la planta de una manera que la planta lo puede aprovechar. Bueno, en cuanto a cómo optimizar la fijación biológica de nitrógeno, hablamos muchas veces de las recomendaciones de manejo en cuanto al tratamiento de la semilla. Con varios de ustedes hemos hablado muchas veces de cómo hacer un buen tratamiento de la semilla para tratar de que ese inoculante sobreviva sobre la semilla, que llegue al momento de la emergencia y del desarrollo radicular con alta concentración para que pueda formar los nódulos en forma temprana. Y para esto siempre las recomendaciones clásicas han sido la calidad del inoculante, inocular a la sombra, la correcta técnica de inoculación. Si usamos curasemillas químicos, elegir aquellos que menos nos afectan al inoculante, o sea, tener en cuenta la compatibilidad de los productos químicos con el inoculante, porque hay algunos que son muy agresivos, muy nocivos. Y el adecuado manejo de la semilla inoculada, tener en cuenta el tiempo que pasa entre que inoculo y siembro, ¿sí? Todo eso es algo que creo que en general todos venimos manejando y está muy bien, pero no es lo único. ¿Ah? Y realmente tenemos que empezar a considerar que las características del suelo nos juegan en algunos casos a favor y en otros casos en contra, limitando la expresión de la nodulación. Muchas veces pongo una cantidad de rizobios que es la adecuada y no obtengo buena nodulación porque tengo una limitante desde el suelo. ¿Tá? Y eso nos está empezando a pasar en los sistemas agrícolas, sobre todo con soja, nos está empezando a pasar. Y tenemos que empezar a ver cómo mejorar esa condición del suelo para que el rizobio se pueda expresar correctamente. ¿Tá? Y por eso es que una cosa va enrabada con la otra. El correcto funcionamiento de los inoculantes depende no solo del inoculante y de la inoculación, sino también de las características del suelo. ¿Tá? ¿Por qué? Porque, como se viene diciendo, los microorganismos necesitan un determinado ambiente en el suelo para establecerse en ese suelo, para multiplicarse sobre la raíz, para asociarse a la raíz, para formar los nódulos. Entonces, necesitamos un suelo que nos permita una rápida emergencia. Esto es fundamental, fundamental. Desde que nosotros inoculamos en adelante, los rizobios sobre las semillas se van muriendo. Entonces, si yo tengo una emergencia en 3 días es una cosa, si tengo una emergencia en 7 días es otra cosa. Perdí muchos rizobios en el camino. ¿Tá? Entonces yo necesito una condición de suelo que me permita, de suelo y de siembra, que me permita una emergencia rápida.
necesito condiciones para el crecimiento de la raíz. Esto es, de vuelta, lo básico. Necesitamos pensar que no es solo implantación, sino que es implantación con desarrollo radicular en profundidad, pero mucho desarrollo de pelos radiculares, ¿tá? Y esto es, de vuelta, estructura del suelo, que no falte ningún nutriente de los que tienen que estar sí o sí en ese momento, fósforo, los más importantes para el crecimiento radicular, que podamos tener buena humedad en el suelo, y cuestiones relacionadas a la humedad en el suelo, un suelo que nos permita buena infiltración. Sabemos que nuestros suelos son muy limitantes en cuanto a capacidad de almacenaje. Necesitamos que por lo menos de lo que llueva, gran parte infiltre y no escurra por sobre la superficie y termine en la cañada. Esto de vuelta es fundamental. Entonces, un suelo bien estructurado, con buena calidad de agregados, no en forma laminar, sino un suelo esponjoso, es fundamental para esa infiltración, ¿tá? Y en esto todo lo que ya se ha venido conversando, la siembra directa bien hecha, el aporte correcto en la rotación de algunos cultivos que nos van a permitir mayor desarrollo radicular, ¿no? En función del sistema radicular que tengan, y esto es algo que tenemos que empezar a mirar más. ¿Importa sí el crecimiento aéreo del cultivo y el rendimiento que nos da? Por supuesto. ¿Importa la calidad de materia seca que va a consumir la vaca? Sí, por supuesto, pero tenemos que mirar sistemas radiculares. Hay especies que tienen mejores sistemas radiculares en profundidad. Hay especies que nos permiten soltar el suelo. Y en el caso de pasturas, acá ustedes, zona Tambera, pasturas mezclas complejas nos ayudan a mejorar esa estructuración del suelo. Se sabe hoy que ciertas especies nos permiten un reciclaje de nutrientes de mejor manera y hay un balance entre raíces que crecen arriba, que crecen abajo, todo el ciclaje de nutrientes y demás. Así que hoy se sabe que en muchos casos las pasturas con más cantidad de especies terminan dando un beneficio en el reciclaje de nutrientes y en la estructuración del suelo. Bueno, esto en definitiva ya lo fuimos mencionando. Precisamos dar condiciones para la sobrevivencia del inoculante en la semilla, para que esos rizobios sobrevivan en la rizósfera, ¿sí? Y se multipliquen en la rizósfera. Para el rizobio formar el nódulo primero se tiene que multiplicar en esa rizósfera. Entonces yo necesito una raíz que crezca vigorosamente para que me genere una rizósfera con muchos exudados, para que esos rizobios no se mueran, se multipliquen antes de formar el nódulo. Acá hay otro punto interesantísimo. Necesitamos generar condiciones para la permanencia de los nódulos con altas tasas de fijación de nitrógeno. Nosotros tenemos la nodulación que se genera, siempre buscamos una nodulación que se genere en forma temprana, ¿sí? Tratamos de ir a ver rápidamente en la soja a los 30, 45 días la nodulación, en una alfalfa a los 60, 80, 90 días tratamos de ver buena nodulación, perfecto, pero ¿qué pasa de ahí en adelante? Hay todo un tema que es la regulación de la vida de los nódulos que se da de vuelta por comunicación entre la planta y la bacteria, que en definitiva se determina la vida de ese nódulo. Y los nódulos tienen ya un momento preestablecido de senescencia, o sea, de mortandad, donde dejan de aportar nitrógeno en el ciclo del cultivo. Pero esa senescencia en muchos casos se ve anticipada si no hay una condición para la correcta sobrevivencia de esa bacteria. Y de vuelta, la correcta sobrevivencia de la bacteria depende mucho de los exudados, depende mucho de las tasas de fotosíntesis del cultivo para que la planta logre mandar fotoasimilados a la raíz para el mantenimiento de los nódulos. Entonces, si yo tengo un cultivo que crece solamente cuando llueve y después enseguida a la semana, porque es un suelo donde infiltró poco, deja de crecer, eso es negativo para los nódulos. Esos nódulos reciben la señal de que la planta está en una condición de estrés y esos nódulos dejan de fijar nitrógeno y en algunos casos mueren los nódulos. Entonces yo necesito un suelo vivo, un suelo bien estructurado, que si bien sabemos en Uruguay lamentablemente vamos a tener periodos de falta de humedad y de sequía, pero necesito que no sea un sub y baja permanente entre que la planta crece una semana y deja de crecer una semana, crece una semana y deja de crecer una semana. Necesitamos por lo menos una condición más continua de crecimiento. Necesitamos fotosíntesis, necesitamos crecimiento de raíces y eso nos ayuda en el mantenimiento de los nódulos, fijando nitrógeno a altas tasas y también nos ayuda para que esos nódulos no se mueran temprano en el ciclo. En soja muchas veces nos pasa que estamos en R1, R2 y ya se murieron los nódulos del tallo principal. Eso no puede pasar, ¿sí? En alfalfa también, en las leguminosas perennes, tenemos mucha mortandad de nódulos y eso obviamente también nos limita la persistencia de la pastura, ¿tá?
Bueno, y también otro punto, en las leguminosas anuales, en los mejoramientos de campo, en el rincón, en el macu, por ejemplo, yo también necesito que ese suelo me permita una buena sobrevivencia de los rizobios que mueren cuando muere la planta, para que en la resiembra del año que viene yo tenga muchos rizobios en el suelo para de vuelta formar nodulación. Nosotros inoculamos el Lotus Rincón una sola vez al momento de sembrar y después de ahí pretendemos que el mejoramiento dure 10 años. Sí, se logra, hay casos exitosos, depende de la fertilización con fósforo, pero depende de tener un suelo también con buen ambiente para que esos rizobios, desde que murió la planta del rincón y semilló hasta el año que viene, vuelva a haber buena nodulación por buena permanencia de esos rizobios en el suelo. Bueno, nodulación objetivo, mucho hablamos a veces en cuanto a qué se entiende por nodulación adecuada, cuántos nódulos, dónde están ubicados, cuándo se forman, el color. Perfecto, todo eso es fundamental. Muchas veces se ha dicho que los nódulos más importantes son los de la raíz principal, eso es así, pero hoy sabemos que también necesitamos muchos nódulos en las raíces secundarias que nos complementan en fijación de nitrógeno a lo largo del ciclo. Y en definitiva, la nodulación a lograr no es la misma en un suelo que esté empobrecido que en un suelo rico, no es la misma. Está directamente relacionada una cosa con la otra. Lograr buenos nódulos, bien ubicados, de buen tamaño, depende de tener también no solo un inoculante de buena calidad y buena inoculación, sino también depende de un suelo vivo. Eso es así, ¿tá? No podemos pretender en determinado tipo de suelos lograr una nodulación 100% exitosa. Bueno, tratamiento de semillas, ¿cómo inoculamos todas estas bacterias? ¿Cómo las aplicamos al cultivo? Bueno, lo más tradicional ha sido la aplicación de los productos sobre la semilla y es una muy buena forma de inocular porque decimos que estas bacterias o están en el nódulo, que en definitiva está en la raíz, o están en la rizósfera. Por lo tanto, necesitamos colocar la bacteria lo más cerca de esa raíz que van a ser y colocamos los inoculantes en la semilla. Perfecto. Ahora, la semilla es un ambiente bastante hostil para este tipo de microorganismos, para este tipo de bacterias. ¿Por qué? Porque son bacterias que se llaman gram negativas, en general las que usamos en los inoculantes, por lo menos el Rhizobium, el Bradyrhizobium, el Azospirillum, el Herbacillum, son gram negativas. Tenemos otras como el Bacillus, que es gram positiva. La diferencia entre negativa y positiva es la estructura de la pared celular de la bacteria, donde las gram positivas tienen una pared celular más engrosada que le permite resistir mejor a las condiciones ambientales extremas como alta temperatura, falta de humedad. Pero con las gram negativas, que son realmente muy interesantes por lo que producen en el cultivo, las fitohormonas, la mejora en el desarrollo radicular y demás, tenemos una limitante en la semilla, porque la semilla no es un ambiente adecuado para la sobrevivencia de esa bacteria. Por eso, como ustedes saben, la recomendación es inocular y sembrar lo antes posible, para tener una buena cantidad de bacterias al momento de la siembra. Después, el otro punto en el tratamiento de semillas es que muchas veces utilizamos curasemillas químicos. En soja, en el 100% de la soja o en el 95% de la soja utilizamos curasemillas químicos, fungicidas, muchas veces insecticidas. En alfalfas estamos empezando a usar cada vez más fungicida químico, insecticida. ¿Cumplen su función? Por supuesto que sí, pero muchas veces ese químico nos afecta la viabilidad del rizobio. Y por eso, como ustedes saben, la recomendación nuestra es siempre elegir aquel curasemilla menos agresivo, separar en un tanque el curasemilla y en el otro el inoculante. Estas máquinas nos han solucionado mucho. Tenemos algunas máquinas más sofisticadas que nos nebulizan el producto, que nos permiten dosificar por bombas. Perfecto, bárbaro. La máquina ayuda mucho, pero la máquina no soluciona todo. Y en el tratamiento de semilla realmente estamos viendo que tenemos una limitante importante en muchos casos. ¿Por qué? Porque les dije, la semilla es un ambiente hostil para las bacterias. En la semilla también colocamos los productos químicos y además la semilla tiene un límite máximo de producto que podemos poner. Nosotros no podemos poner 5 litros por cada 100 kilos de semilla. Dependiendo de la especie de semilla, tenemos un máximo de productos que podemos poner. Entonces también tenemos una limitante física en el tratamiento de semilla. Y ahí es que nosotros entendemos que tenemos que empezar a pensar en otras formas de inocular y en otras formas de aplicar productos que sean bioestimulantes.
También para los bioestimulantes tenemos muchas veces una incompatibilidad con los inoculantes, ¿sí? Bioestimulante es una palabra que hoy en día se utiliza para denominar muchos tipos de productos que están en el mercado, algunos que son muy diferentes unos del otro, y hay algunos bioestimulantes que contienen algunos micronutrientes, por ejemplo, algunos en base a cobalto, molibdeno, que son muy incompatibles con los inoculantes. Entonces yo no puedo poner ese producto junto con el inoculante en la semilla, junto con el fungicida químico, porque no voy a tener una buena sobrevivencia de las bacterias. Entonces, ahí es que nosotros en la empresa estamos trabajando en lo que se llama la inoculación al surco, ¿sí? Y acá realmente es una técnica que hemos visto con muy buenos resultados, que nos ha permitido lograr nodulaciones excelentes, lograr sobrevivencia de las bacterias PGPR de muy buena forma, con resultados muy interesantes. ¿En qué consiste esto? Creo que hoy algo mencionó el expositor anterior. En definitiva, no es más que colocar chorreado al momento de que se está sembrando dentro del surco a los productos, ¿sí? Y entonces en este caso logramos colocar a las bacterias del inoculante en un ambiente que es mucho más favorable para su mantenimiento, que es el surco húmedo, ¿sí? No lo colocamos en la semilla, lo colocamos en el surco al momento de estar sembrando. Esta técnica de inoculación viene resultando muy exitosa en la región, en Brasil, en Paraguay, en soja y en otros cultivos, ¿sí? Y en pasturas también se puede aplicar perfectamente, ¿tá? Entonces, en definitiva, tenemos que pensar que con los inoculantes manejamos microorganismos vivos. El inoculante puede ser una gran herramienta, tiene que ser un producto de calidad, pero no es un producto que pueda actuar de la misma manera independientemente de la condición de suelo y no puede actuar de la misma manera bajo cualquier forma de aplicación. La aplicación del inoculante también tiene que estar bien hecha. El tratamiento de semillas sin duda que se puede hacer bien, pero en muchos casos estamos viendo que esta técnica de aplicación de productos en la línea de siembra nos va a permitir colocar otro tipo de productos. Por ejemplo, estamos hablando acá del BioPlus, nos permitiría aplicar el BioPlus junto con los inoculantes, con otros productos que sean compatibles, todos en la línea de siembra, ¿tá? Diego. Martín, Buenas tardes. te pregunto, ¿por qué no lo puedo hacer con vos? Yo tengo una pradera sembrada, hoy estoy desconforme con la modelación, lo puedo usar un poquito, o esa sembradora no sirve para nada. Está, perfecto. Se podría, sí, pero en este caso nosotros estamos colocando a los microorganismos dentro del suelo, entre que se abre el surco y se cierra el surco. El microorganismo queda junto con la semilla o a lo largo del surco entre las semillas, pero se coloca antes del cierre del surco. Entonces queda en un ambiente perfecto, húmedo. Si yo pulverizo con una pulverizadora, con un mosquito, los inoculantes, también puedo obtener resultados buenos, sí, lo hemos evaluado y sirve, pero necesito una condición particular al momento de la aplicación. Necesito estar aplicando, pulverizando justo antes de una lluvia. Si no me llueve enseguida después, esas bacterias que quedan sobre el suelo se mueren por exposición a los rayos UV. ¿Tá? En el tema del equipo, porque el ingeniero decía acá que en esa sembradora no sirve. Pero, por ejemplo, si tenés una sembradora de pastura, como usamos una tatú, una baldán, lo que sea, ¿podés tener el equipo instalado? Perfectamente sí, perfectamente sí. Y hoy estaba hablando con un colega que también tiene la aplicación de producto líquido en una máquina que hace un laboreo en profundidad descompactadora y ahí coloca también productos al momento de ir haciendo ese trabajo en el suelo. O sea, en definitiva, el concepto es colocar microorganismos dentro del suelo. Ese es el concepto. Entonces, ¿sí? Lo que es la máquina no habría problema. No habría problema, no. Eso ya está evaluado en máquinas monosurco, doble disco, máquinas que tienen los surcos bastante próximos uno del otro, a 19, máquinas 38. En definitiva, se tiene que adaptar, pero el concepto es el mismo. ¿Ah? Y ojo, con esto lo que podemos hacer es un tratamiento de semilla con ciertos productos y una inoculación al surco con otros productos. Podemos quizá hacer los químicos en la semilla y los biológicos en la línea, el Rhizobium en la semilla y el Azospirillum en la línea. En definitiva, esto lo que nos permite es poder aplicar más cantidad de producto, pero además en un ambiente que es el adecuado para esos microorganismos. ¿Ah?
Bueno, y hablé algo de lo que es compatibilidad entre los productos químicos que van en la semilla y los inoculantes, y también hablé de compatibilidad entre los bioestimulantes y los inoculantes. Bioestimulante e inoculante no es lo mismo. Los bioestimulantes en general son productos que no contienen, digamos, en el Uruguay se está manejando como productos que no contienen microorganismos vivos. No quiere decir que sea en realidad la definición perfecta, pero en general son productos que incluyen o extractos de algas, o micronutrientes, o carbono orgánico, diferentes compuestos, y todo eso cae en la categoría bioestimulantes. No todos son iguales, no todos son iguales, el BioPlus no es igual a otros productos, hay una composición diferente. Y en esa composición diferente el impacto de esos productos sobre el inoculante no es el mismo. Y hemos podido detectar que hay ciertos productos bioestimulantes que capaz que son muy buenos para aportar zinc, pero que nos afectan al inoculante. Si tengo una deficiencia de zinc, bueno, tendré que ver cómo suministrar el zinc, pero no por suministrar zinc en la semilla puedo estar afectando al inoculante. Entonces, esto es para mostrarles un ensayo realizado en nuestro laboratorio donde hicimos un screening de una evaluación de diferentes productos bioestimulantes en semilla de soja, evaluando la sobrevivencia de los rizobios a lo largo del tiempo en diferentes días post-inoculación. O sea, esto lo que tiene es la evaluación a tiempo cero, el día de la inoculación, un día después, 2 días después, una semana después, 2 semanas después. Y entonces lo que evaluamos es lo que se llama UFC por semilla, la cantidad de bacterias por semilla que obtenemos recuperadas en ese tiempo, comparando un testigo que solamente tiene, en este caso, el inoculante Activene más bioprotector, la recomendación de inoculación convencional para ese producto, y en los otros tratamientos los diferentes bioestimulantes, entre los cuales estaba el BioPlus. A tiempo cero, todos los tratamientos, mostraron muy buena cantidad de rizobios por semilla. Esto, disculpen que es un número grande, en definitiva estos son básicamente 2.100.000 bacterias por semilla, ¿sí? Todos tienen arriba de 2 millones de bacterias por semilla. Pero de ese número enorme de bacterias por semilla, rápidamente podemos tener muy poco. Que estemos colocando 2 millones de bacterias por semilla no quiere decir que vayamos a tener al momento de la siembra 2 millones de bacterias por semilla. La mortandad de los rizobios es muy rápida si el tratamiento de la semilla no está realizado correctamente. Y con el pasar del tiempo lo que vemos es que se empiezan a marcar diferencias. Esto es el análisis estadístico entre los diferentes tratamientos. Se empiezan a marcar diferencias entre el testigo, que es el que siempre mantiene la mayor cantidad de rizobios vivos, testigo, tratamiento que no tuvo ningún bioestimulante, y los otros productos, ¿sí? Y, por ejemplo, a las 2 semanas vemos que tenemos, este número es 900.000 bacterias por semilla en el testigo, y algunos productos, como este, que solamente tenían 8.000 bacterias. Estamos hablando de 8.000 versus 900.000, ¿sí? O este producto que solamente tenía 10.000 bacterias por semilla. Y acá yo destaqué el BioPlus, que logró a los 14 días una población de 600.000 bacterias por semilla. ¿Está un escaloncito abajo del testigo? Sí, está un escaloncito abajo del testigo, pero entre los diferentes bioestimulantes fue el que mostró, junto con otro, la mejor compatibilidad con el inoculante. Entonces esto es algo fundamental a tener en cuenta. Nos pasa a nosotros que como hay muchos bioestimulantes en el mercado, a veces el productor, desconociendo esta información, utiliza algún producto que considera que es muy bueno para el suministro de determinados nutrientes o el efecto que produce en cuanto al desarrollo radicular, pero puede estar afectando notoriamente a los rizobios. Y esto pasa de igual manera para otro tipo de productos biológicos, sean estos en base a bacterias como productos en base a Zospirillum, en base a Arabasperillum. Pasa lo mismo para productos de control biológico como el tricoderma. Por ejemplo, hoy se está usando mucho tricoderma en la horticultura. Es realmente un hongo muy interesante y que tiene no solo la capacidad de control de patógenos, se lo conoce más bien como biofungicida, pero tiene la capacidad también de estimular el crecimiento, de disponibilizar ciertos nutrientes retenidos. Pero nos pasa lo mismo. Si yo estoy aplicando tricoderma y después aplico un producto químico en ese invernáculo que nos baja drásticamente la población de tricoderma, bueno, en definitiva no puedo estar pretendiendo un resultado del tricoderma si no le di un ambiente adecuado. Bien, entonces, bueno, en definitiva,
lo que busqué fue resaltar la importancia de un suelo con una condición adecuada para la sobrevivencia de los microorganismos, sean estos de los que están ya en forma nativa en el suelo, como de aquellos que agregamos mediante los inoculantes. El desempeño de los inoculantes depende no solo de lo que hagamos nosotros con el inoculante en cuanto a la inoculación, a cómo lo aplicamos en la semilla, sino también de la condición que tenga ese suelo para lograr buena sobrevivencia de este microorganismo, no solo al momento de la emergencia, sino durante todo el ciclo de la planta. Bueno, muchísimas gracias, quedo a las órdenes por cualquier consulta. Sí, creo que le arrima el micrófono. Gracias, muy amable. Sí, buenas tardes. Buenas Quería tardes. hacerte una pregunta. Cuando inoculo la soja, ¿puedo poner Azospirillum con BioPlus? Sí, ¿Sí? sí. ¿Se puede? Sí, se puede. ¿Se puede? Se puede, sí. El nivel de compatibilidad de Azospirillum es muy parecido al nivel de compatibilidad de Rhizobios. Entonces, si bien para cierto tipo de productos nosotros hacemos evaluaciones entre el producto y el Azospirillum, ya con base en estos resultados sabemos que perfectamente se va a dar buena compatibilidad con el Azospirillum también, sí. Son complementarios, en definitiva el Azospirillum tiene ciertos mecanismos de acción que pueden estar favorecidos por el uso del BioPlus. En cuanto a los efectos, son complementarios, son sinérgicos, digamos, ¿no? El BioPlus nos va a favorecer el mantenimiento del Azospirillum y el Azospirillum en soja básicamente lo que hace es, como el Azospirillum en prácticamente todas las especies donde se ha evaluado, lo que tiene como más importante es la producción de fitohormonas que nos estimulan el desarrollo de pelos radiculares. En la soja en particular, además de mejorar el desarrollo radicular, que va a tener el beneficio directo de mejor absorción de agua, de mejor acceso a ciertos nutrientes, tenemos que pensar que desarrollo radicular no quiere decir que yo levante una planta testigo versus una tratada con Azospirillum y vea en el Azospirillum un 25% más de raíces. Simplemente la mejora en crecimiento de algunos pocos milímetros de los pelos radiculares ya nos permite que esa planta tenga acceso a ciertos nutrientes que son muy poco móviles en el suelo. Entonces ese es el efecto más importante del Azospirillum, la mejora en el desarrollo de pelos radiculares que nos permiten un mejor acceso a nutrientes y además, en el caso de las leguminosas de la soja, se ha podido constatar que la utilización de Azospirillum nos mejora la nodulación en raíces secundarias. Como tengo más desarrollo de pelos radiculares, que en definitiva después van a ser en parte raíces secundarias, tengo más nódulos en esas raíces secundarias. Y tener más nódulos en esas raíces secundarias en soja es fundamental para yo tener una fijación de nitrógeno lo más extendida posible en el ciclo. Como yo decía, los nódulos en la raíz principal son los que fijan las mayores cantidades de nitrógeno por gramo de nódulo, pero son los que senecen, los que cortan su ciclo en forma más temprana. Entonces, si yo tengo una soja solamente nodulada en la raíz principal y con pocos nódulos en las raíces secundarias, voy a tener mucha fijación de nitrógeno en la fase vegetativa y al inicio de la fase reproductiva, pero esa fijación de nitrógeno se va a cortar rápidamente. Cuando tengo nodulación en raíces secundarias complementaria a la nodulación en raíz primaria, durante el llenado de grano, en R4, R5, ahí donde la tasa de fijación de nitrógeno disminuye muy rápidamente en los nódulos principales, los nódulos de las raíces secundarias siguen fijando nitrógeno por algunos días más. En definitiva, la planta tiene a lo largo de su ciclo un periodo de fijación de nitrógeno mayor, y ese es el beneficio del Azospirillum concretamente en las leguminosas, mejorar la nodulación en raíces secundarias. Gracias. ¿Alguna otra consulta? Bueno. ¿Comentario? Aquí, la gente de Paraguay, que ha llegado especialmente. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Con respecto al tratamiento de semilla, nosotros en Paraguay estamos tratando, ya haciendo tratamientos biológicos, ¿verdad? Con tricoderma, Bray, Rhizobium, Bacillus subtilis y otros demás, Bacillus oribattai, una cantidad de
de microorganismos ya tratando. Y estamos notando que con la adición de ciertos bioestimulantes, en este caso también BioPlus, estamos manteniendo esa colonia y también eso se nota a simple vista después en la formación de raíces y la formación también de nódulos, ¿verdad? Y con respecto al que decía el colega allá con el tema de inoculación en surco en Paraguay, se está haciendo ya varios años y se está haciendo en diferentes máquinas, diferentes equipos, diferentes empresas. O sea, de que está funcionando, se está poniendo en diferentes cultivos y con diferentes máquinas, ¿verdad? Y los resultados, como así hay gente que está aumentando muchísimo el uso de tanques inoculadores, también el sistema tradicional, digamos, funciona haciendo los tratamientos más próximos a la siembra. Entonces, si alguien duda de esa tecnología o de ese sistema, le podemos decir que estamos usando hace 5 años y está funcionando. Y creo que puede ser muy útil acá. Muchísimas gracias por el comentario, el aporte. Bien interesante. Muy bien. ¿Alguna otra consulta para Martín Laje? Bueno, muchísimas gracias a todos. El agradecimiento.